Muchas bendiciones y bienvenidos a este espacio Fórmate y vive la fe. Hoy queremos compartir una breve reflexión en torno al poder de las llaves. ¿Cuál es el poder que tienen las llaves? La palabra llave, como nosotros la conocemos en castellano, viene del latín clavis, que de hecho de clavis entonces conocemos nosotros en español la palabra clave. Entonces hay una gran relación entre llave, clavis en latín y clave, llave y clave. Pues hoy día estos términos que se usan bastante y cada vez más el término llave va quedando más en desuso porque tanto los sistemas informáticos como las instituciones, los sistemas financieros, todo va resolviéndose o va funcionando en torno no a un pedazo de metal que llamamos llave, sino a una clave, que son unos códigos numéricos y que se mantienen en forma de contraseña o secretos. Y la pregunta fundamental de hoy día es, ¿a quién tú le das las llaves? ¿A quién le pasas la llave? ¿A quién le das las claves de tu correo electrónico? ¿A quién tú le das la clave de tu Facebook o de tus redes sociales, de tu Instagram o de tu Twitter o de tu correo? ¿A quién les das las claves? Pero si pensamos en las llaves como tal, ¿a qué persona tú le entregas las llaves de tu casa, de tu carro? O a quién tú le das la contraseña, las claves de tu tarjeta de crédito, por ejemplo. Conocemos muchos matrimonios que viven su vida muy bien, que viven su vida alegre, su vida en paz, que son familias hermosísimas, que salen juntos, el papá, la mamá, los hijos, a la playa, van al parque, comparten un helado, tienen la capacidad de celebrar chistes entre ellos. Eso es muy importante en la familia. Pero siempre hay algo que se mantiene en el ámbito de lo personal secreto. Y normalmente esto van a ser las claves. Las claves. Me llamó mucho la atención que no hace mucho veía en las redes sociales una imagen de un hombre que tuvo un accidente y por medio del accidente quedó sin piernas. Y entonces este señor sin piernas, montado en una camilla, lo llevaron a un cajero a sacar dinero porque no era capaz de darle las claves de su tarjeta de crédito o de débito a su esposa. Siempre solemos entonces mantener el tema de las claves en secreto y muy en lo personal, Pues este día lo podemos llamar el día de las claves, el poder de las llaves, Y repito, sería bueno uno identificar a cuál persona o a cuáles personas uno le entrega las claves, uno le entrega las llaves. A veces esas personas suelen ser familiares nuestros, pero ni siquiera a todos los familiares. A veces le entregamos nuestras claves, nuestras llaves, eso que nosotros tenemos guardado entre códigos y que nosotros identificamos como algo muy importante, muy valioso para nosotros, como son las informaciones. Pues en la antigüedad no existían tales códigos como hoy día, pero sí existían las llaves, el mantener. Y esto nos lo deja ver el profeta Isaías en el capítulo 22, versículo 19 en adelante, un personaje llamado Eliacim. Eliacim recibe una noticia, y es una noticia muy agradable y muy buena, porque a Eliacim le van a entregar las llaves del palacio real. Y todo lo que esto significa. Entonces, el que tiene la llave es el que da entrada y salida. Es el que permite las entradas y las salidas. Es el que puede guardar. Es el que puede permitir quién entre al palacio. Este hombre, a Eliacim, nos cuenta el profeta Isaías que le va a ser entregada las llaves del palacio real. Pues es lo mismo, el Evangelio
según San Mateo en el capítulo 16, nos encontramos un hermosísimo diálogo de Jesús con sus discípulos. Y aquí hay unas palabras tan profundas de Jesús, cargadas de tanta importancia y de tanta confianza del Señor, en este caso en un personaje llamado San Pedro, llamado Pedro dentro de toda la comunidad apostólica. A Pedro se le dice: te voy a dar las llaves del reino. Si nos quedamos en el concepto que ya hemos manejado de las llaves, a Pedro se le está entregando las claves para entrar a los archivos divinos, a los archivos celestiales, las llaves del reino. Y este es un acto de confianza, porque Pedro era un ser humano como nosotros, con dificultades, con debilidades, aunque tenía sus fortalezas, pero también un personaje como San Pedro, con un temperamento sanguíneo, muchísimas veces acertaba, pero muchísimas veces cometía muchos errores. Tal vez dentro de los 12, el menos apropiado para entregarle las claves del reino era a Pedro. Sin embargo, aquí lo que hay es que resaltar la actitud de confianza del Señor Jesús, que no es que Él sea un ángel, que sea un semidios o que sea un inmaculado, como nosotros decimos y creemos, ¿verdad?, de la Virgen María. No, Pedro es un ser humano que falla, pero que Jesús confía y sabe que el poder que Él está pasando a Pedro no es un poder que se va a manifestar en las fuerzas humanas, sino que es un poder que se manifiesta en la confianza que nosotros como hijos tengamos en Cristo. Por eso Él no duda, como mismo ha dicho en el Evangelio según San Mateo, al final dice: se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y ese poder de Cristo, Él dice: vayan, bauticen a todos, proclamen el reino de Dios y hagan cristianos a toda la creación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es el poder que se manifiesta en la confianza. Por eso San Pablo va a decir: ese tesoro tan grande de Dios lo llevamos en vasijas de barro. ¿Por qué? Porque Dios no es tacaño como nosotros. A veces nosotros pensamos en el poder y lo primero que sale a relucir es nuestra mezquindad. Somos mezquinos. Y a veces a nosotros los católicos nos critican de que hagamos una oración o que hagamos un canto a un santo, a la Virgen, porque piensan muchos hermanos que el Señor es mezquino, es celoso y que se pone bravo porque hagamos eso. Y Jesús no es así. Su poder, Él no duda en ponerlo en las manos de sus santos, de sus hijos, de la Virgen María, de cualquiera de nosotros que estemos dispuestos a servir con este poder de Dios. Por eso hay que hacer un llamado, y yo hago también un llamado a todos, a que este texto, que normalmente en la iglesia es un texto tomado para hablar del poder de la iglesia, ¿no? Porque Pedro es el que tiene el poder. Entonces la iglesia tiene la jerarquía porque el sucesor del Pedro, el Papa, los obispos, los monseñores, y entonces al Vaticano se le da todo este poder jerárquico. Sería muy interesante si nosotros dejamos un poco de interpretar este texto en clave de poder terrenal y empezamos a interpretarlo en el poderío de Dios. ¿Cómo es que se manifiesta el poder de las llaves? El poder de Dios, ese poder se va a manifestar no como nosotros, que lo que queremos es estar por encima, que lo que se cumple en mi palabra, que yo tengo un rango más alto, que yo soy el que tengo más autoridad y a mí es que hay que oírme. No, el poder de Dios no tiene que ver con esto. No tiene. Jesús tiene otro concepto de vida en torno al poder. Y si nos damos cuenta, por ejemplo, para los griegos, el poder para los griegos reside en el conocimiento. Por eso Aristóteles va a decir: el que me gobierne, al menos que sepa más que yo, que tenga más conocimiento que yo, porque el que tiene el poder es el que sabe. Van a decir los griegos. O Nicolás Maquiavelo, que va a decir: el que tiene más capacidad de hacer guerras, más armas, es el que tiene el poder. Ese es el que tiene la capacidad de avasallar a otros y manifestar el poder. O si pensamos en el régimen marxista de Carlos
Marx va a decir, el poder lo tiene el que tenga más dinero. El que tenga más capacidad económica, ese maneja el poder. Hoy día todo parece indicar que el poder lo tiene el que maneje más informaciones. Y por eso la gente está deseoso de tener mucha información, de manejar la información, de dar a conocer una información primero, porque esto como que da poder, como que el poder lo tiene quien tenga más capacidad de manejar informaciones. Jesús lo explicó claro. ¿Quieres tener mucho poder? ¿Quieres manejar la autoridad? Pues sirve a los demás con amor. Sirve a los demás con alegría. Señor, queremos que cuando llegues a tu reino, estar uno a tu derecha, otro a tu izquierda. Dice el Señor Jesús, fíjense que los príncipes de la tierra los tiranizan, pero que no sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga el servidor. Pues las llaves que Jesús le entrega a Pedro es signo del poder celestial. Y ese poder celestial se manifiesta en el servicio. No se manifiesta en un poderío de manejar y que, repito, muchas veces por culpa de nosotros, los sacerdotes, la gente entiende este poder de esta manera. Y a veces nosotros entonces, cuando pensamos en el poder terrenal, lo que dejamos ver es nuestra mezquindad. Y entonces nos basamos, como muchas veces se suceden en nuestro sistema eclesial, como el poder terrenal. Entonces hay que mantener muchos secretismos y muchas cosas que la gente nuestra debería saber, que la gente debería tener como catequesis. No hace mucho una señora me dijo, ay, qué bueno que ya yo sé cómo se elige un papa. ¿Cómo? Y yo le dije, ¿cómo usted sabe? Sí, porque lo vi en una película. Y es una vergüenza, es una lástima para nosotros que nuestros fieles católicos sepan cómo se elige un papa, porque Netflix se lo ha dicho, que de hecho hay muchas cosas que no son, porque ellos no son los que tienen ese conocimiento. Pues nosotros debemos entonces tratar de interpretar este poder en torno al servicio, Y hay muchos temas en que ni siquiera nosotros mismos los sacerdotes nos gusta hablar y que lo mantenemos siempre ahí en secreto porque eso da como un enigma, como un poco de misterio. Sin embargo, Jesús no tuvo ese miedo de entregar las claves, las llaves, que entre a sus archivos. Nosotros sí tenemos mucho miedo de entregar nuestras claves. Y entonces eso lo tenemos bien guardadito, escribimos nuestras claves, escribimos nuestros secretos y lo guardamos por ahí y lo ponemos en el celular y eso lo ponemos con claves también. Jesús, porque amó y supo manejar ese poderío de Dios en su vida, no tuvo reparo en dar las claves, en dar las llaves a Pedro. Confió en Pedro. Y esa iglesia, edificaré mi iglesia sobre esta piedra. Esa iglesia no va a ser nunca destruida ni por el poder del infierno, porque sus hijos confían en la cabeza que es Cristo. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude a manejar siempre las llaves que Él nos da, a manejarla desde el servicio, en la humildad, en la sencillez. Que el Señor se glorifique en ti, derrame su bendición sobre ti y tus familiares, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte a este canal de YouTube, compartir este video con los hermanos, que pueda también ayudar a otros. Dios te bendiga, fórmate y vive la fe. Sé que no tengo